esto? Ahí va. La semana pasada estuvimos viendo dos cosas. El texto de Traversa para trabajar las nociones de dispositivo y la consigna de trabajo final. La consigna del trabajo final, lo que les estaba preguntando es si la pudieron por lo menos leer una vez para darse una idea de cómo va a ser la estructura del trabajo. Estamos hablando de un trabajo relativamente largo, pero que se va haciendo por partes. Eso es parte de la cuestión de la cursada del teórico, que ustedes van como haciendo el trabajo por partes. No es que se escribe todo de una en la última semana. De modo que empieza como a componerse de distintas partes y termina siendo un trabajo importante, de unas 25 o 30 páginas. Ahora, lo que me interesa saber es, si ya estuvieron pensando sobre qué les gustaría investigar, sobre qué les gustaría trabajar, y si pudieron entender medianamente de qué va la estructura del trabajo final, o por lo menos esas primeras partes donde ustedes tienen que tomar algunas decisiones de corpus, decisiones de muestra e hipótesis sobre el corpus. Básicamente esas tres. ¿Quién va a trabajar audiovisual? Lenguaje audiovisual. Meli, ¿vas a trabajar audiovisual? ¿Qué vas a trabajar? Habilitate el micrófono, ¿qué vas a trabajar? Sí, ahí está. Creo, sí, una serie sería audiovisual. Voy a hacer 2 series. Dos Como series. dijiste que había que comparar. Voy a Sí, elegir Vikings y The Last Kingdom. Son bárbaro. las No, dos de época, no me gusta ese estilo. Ajá. ¿Son de Y bueno, Netflix? sí, Son de ambas. ambas. Bien. Ajá. ¿Qué crees que es lo primero que debería... ¿Todos la escuchan a Meli? Sí, joya. ¿Qué crees que es lo primero que deberías empezar a mirar cuando uno elige un dispositivo on demand? Porque acá, digo, ya sea Netflix, HBO, Qubit, o cualquiera de las plataformas donde estén estas series, lo que nos interesa ver es esto de las prácticas que habilita un dispositivo on demand, ¿no? ¿Qué habría que empezar a mirar ahí? Antes de mirar la serie puntualmente, porque lo primero que tenemos que mirar es el dispositivo donde nuestros productos aparecen, ¿no? ¿Vos decís puntualmente de Netflix? Sí, de las plataformas on demand. Y después puntualmente de Netflix. Vieron que nosotros la semana pasada hablamos como de Ah, eso. niveles, ¿no? De niveles de análisis. ¿Alguien más va a elegir O sea, series o productos de plataformas on demand? Delphi, ¿vos también? ¿Qué vas a trabajar? Habilitate el micrófono. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí te escuchamos. Voy a trabajar con 2 diarios. Ah, no es audiovisual entonces. No, No es plataforma on demand. Bien, perdón, había pensado no, que era toda la... entendí los que no trabajan audiovisual. No. ¿Quiénes más trabajan audiovisual como Melina? ¿El resto todavía no pensó sobre qué va a trabajar? No, Agustín, ¿no pensaste? Bueno, esas decisiones las tienen que tomar no más allá de la semana que viene, porque ya tienen que empezar a pensar el corpus, y el corpus, requiere de que ustedes se hagan de una... En el caso de Meli, bueno, ¿qué capítulos va a mirar de cada una de esas series? ¿Cuáles les parecen los más claro, eso. paradigmáticos o representativos? ¿O cuál va a ser el recorte de su muestra en función de lo que quiera pensar? Pero antes de mirar puntualmente el producto, esta propuesta metodológica requiere que nosotros hagamos como un camino, se quiere más desde el nivel... si quieren más abstracto, hasta el más concreto, que sería efectivamente el análisis del producto. ¿Qué es ese nivel más abstracto? Que si ustedes van a elegir, como en el caso de Melina, series en plataformas on demand, tienen que investigar sobre qué significa estar en una plataforma on demand, qué prácticas habilita. Por ejemplo, ¿es lo mismo tener series en plataformas on demand que tenerlas en el broadcasting de la televisión común y silvestre? O de la televisión que ya conocemos? ¿Por qué? Bueno, primero, porque justamente como su nombre lo indica, on demand es a demanda, es decir, estamos pensando en productos
que están disponibles para verlos en cualquier momento, en cualquier situación, a pedido del público. Mientras que el broadcasting, justamente lo que lo regulariza, lo que lo ordena, es que está dentro de una grilla, ¿sí? Y esa grilla seguramente fue pensada con un criterio. Esto de que los noticieros al mediodía, o al final del día, los programas de entretenimiento a mitad de la tarde, los programas de cocina en la previa del mediodía. Bueno, las grillas tienen una lógica que las plataformas on demand no tienen. Entonces, ¿qué pasa? Más allá, ustedes necesitan, como por un lado, ir pensando ya concretamente qué productos quieren analizar, pero una vez que tomen esas decisiones, tienen que volver como para atrás y decir, bueno, dejo los productos un ratito en el freezer, los dejo como separados, no voy a ir a mirar eso puntualmente, sino todos los contextos de esos productos, si quieren llamarlos de esa manera. Y entonces van a tener que preguntarse, en el caso de Meli, por las características del soporte audiovisual y de las características del dispositivo on demand. En el caso de Delfina, que va a ser gráfica, ¿qué cosas debería preguntarse? Ya que estamos hablando de un lenguaje distinto y por ende de un dispositivo distinto. Delphi, ¿vos qué pensás que tendrías que trabajar? ¿Vas a trabajar tapas de diario? Delphi, te perdí. Bueno, mientras vuelva Delphi. Ahí está. Delphi, ¿me escuchás? Ahí está reiniciando su audio. Los que van a ahí está. ¿Vas a trabajar tapas de diario? ¿O qué de gráfica? No, yo elegí 2 diarios deportivos, uno de 1969 y otro del año 2015. Dos diarios deportivos, pero Sí, a ver, el de los tengo 1969... acá, las tengo este es uno, el de 1969, y este el del año 2015. Pero el de No 1969 sé no eso, es si un elegirlo diario. entero, elegir alguna parte, o Claro, cómo no, pero a hacerlo. ver, si leíste la consigna, ves que en el caso de las tapas de diarios necesitas una muestra de 14 tapas. No te alcanza con uno. Ah, Son 7 diarios, la comparación es entre 7 y 7, digamos. 7 tapas del diario A y 7 tapas del diario B, para que la muestra tenga cierta representatividad. Y tienen que ser consecutivas, todas, digamos, un día seguido del otro, no las puedo comprar salteadas. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que tienen que compartir la actualidad como nota, como escena común, ¿sí? Para después mirar la variancia que tiene que ver con el estilo, ¿sí? Hay una zona, ¿se acuerdan? La semana pasada hablamos de una zona de invariancia y una zona de variancia. O sea, una zona común, si quieren, que no varía entre dos productos, y una zona que sí varía, que tiene que ver con el estilo. Acá estás comparando como dos frutas de distinta canasta, por decirlo de alguna forma. Si vas a elegir un diario, deportivo, ¿cuál es el que me mostraste? ¿Lo lee? Bueno, necesito que pienses en otro diario deportivo y que tengas una serie de 7 etapas. Ahora, ¿qué habría que pensar en el caso de el lenguaje y el dispositivo cuando uno elige papel? ¿Es lo mismo las características del lenguaje audiovisual que las características del lenguaje gráfico? Digo, ustedes lo tienen que haber visto o seguramente lo estudiaron, tanto en gráfica 1 como en audiovisual 1, ¿no? Porque uno ahí aprende las especificidades de los lenguajes. ¿Se acuerdan algo de eso? ¿Qué especificidad tiene el lenguaje audiovisual, por ejemplo? Digo, hay algo que ustedes empiezan a hacer rápidamente, que es a poner en funcionamiento, qué sé yo, agarran una cámara y filman, pero no se preguntan sobre lo que saben del lenguaje en sí. Lo ponen a funcionar y lo naturalizan.
Y la metodología de análisis requiere como un momento cero, un momento anterior, donde decir, bueno, ¿qué características tiene este lenguaje? En el caso del lenguaje audiovisual, uno puede decir, bueno, digo, ¿de qué partes se compone? ¿Y qué cosas voy a tener que mirar al momento de analizar también? Porque no es solo, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos, no es solo la trama en sí, en el caso de las series de época que va a elegir Melina. Tengo que ver los componentes del lenguaje. Los componentes del lenguaje audiovisual tienen que ver con la luz, tienen que ver con el sonido, tienen que ver con las puestas en escena, con la fotografía. Todos esos rubros del Oscar, por llamarlo de alguna forma, ¿vieron cómo la escena, la industria audiovisual premia distintos rubros cuando mira películas? Bueno, y muchas veces el argumento ni siquiera se premia o no tiene ningún interés dentro de los Oscars, porque lo que estamos mirando es cómo se empalma, digamos, cómo se edita, ¿no? Entonces se da premio a la edición, se da premio a la escenografía, al vestuario, al sonido, a la musicalización, bueno, a todo lo que compone la complejidad del dispositivo audiovisual. En el caso de la gráfica, ahí tengo... ¿Vestuario podría ser también, profe? ¿Cómo? ¿Quién me preguntó? El vestuario también sería como algo a lo que mirar. Totalmente, Sonido, totalmente. Sí, Bien. además vos a trabajar series de época, el vestuario es un componente central en las series Por de eso. época. Sí, sí. Digo es central porque justamente define después estilos y demás. Sí. A ver, en el caso del soporte gráfico, si alguien más va a elegir tapas de diario, ¿alguien más va a elegir tapas de diario aparte de Delfina? No saben, los demás no saben. Necesito que lo sepan lo antes posible, por lo menos en función de los consumos o de los gustos que tengan. ¿Sí? Si en el caso del final está haciendo periodo deportivo o le interesa el periodo deportivo, bueno, ella ya sabe más o menos por qué lado va a rumbear. Pero el resto no los puedo ver tan perdidos, digo porque avanza el tiempo. Y puede ser poco ortodoxa, no sé si puede ser o no puede ser. No puede ser una sola serie, eso seguro. ¿Sí? En todo caso, vas a tener que pensar en qué línea estilística o en qué línea aparece poco ortodoxa, y uno puede decir, bueno, entonces analizo series feministas, por ejemplo. Ahí me dice Fátima, si podía ser poco ortodoxa. Yo estoy entre noticiero o diario digital. Diario no, portal digital, Antonella. Entre noticieros o portal digital. Bueno, ahí tenés como, justamente tu decisión va a definir si vas a hacer una primera investigación sobre televisión, porque los noticieros son televisivos, o si vas a hacer una primera investigación sobre portales digitales, ¿sí? Porque ambos dispositivos tienen características específicas bien distintas. Bueno, no sé qué es lo que estaría bueno, pero eso, portales digitales. Lo que sí te pido es que vuelvas a mirar la consigna del trabajo, porque en portales digitales necesitas hacer captura de pantalla durante 3 momentos distintos del día. ¿Sí? Creo que elegís 2 portales o 3 portales, y después tenés capturas de pantalla en distintos momentos. Porque el portal digital además cambia y no aparece más lo que estaba el día anterior. Entonces no tengo dónde sacar como la muestra del producto. Bueno, seguimos. Con el caso del soporte del lenguaje y del soporte gráfico, ahí voy a tener que mirar, bueno, ¿qué características tiene el papel? Un poco lo que hablábamos la semana pasada. Poco ortodoxa y sex education. Es que me estás preguntando por si se parecen las tramas. No me preocupa si vas a hacer poco ortodoxa o sex education. Lo que quiero es que todavía pienses si vas a hacer plataformas on demand, televisión abierta, formato gráfico o portales digitales. Digo, estamos en esa zona del análisis, ¿sí? Ahí está. Digo, el formato gráfico requiere que hagamos análisis, así como yo lo que te voy a pedir, Meli, es que para la semana que viene vos hagas como una pequeña investigación sobre las especificidades de las plataformas on demand. ¿Sí? Eso se busca.
sea, ¿qué tiene el trabajo teórico? Tiene que la necesidad de que ustedes, más allá de los textos de la materia, hagan investigación por afuera de la materia respecto de las decisiones que ustedes toman. Entonces, en el caso de Meli, que ya decidió que va a trabajar sobre series de Netflix, y en el caso de cualquiera de ustedes que tomen esas decisiones, lo que necesito, o sea, la primera etapa tiene que ver con investigar sobre plataformas on demand, ¿sí? ¿Qué características tiene la plataforma on demand? ¿Qué prácticas sociales habilita? ¿Cuál es la historia de la plataforma on demand? ¿Cuándo surge? A medida, digo, ¿por qué surge? ¿Sí? ¿Cuáles son las prácticas sociales que van cambiando y que habilitan la necesidad de que el menú de opciones esté disponible siempre? ¿Sí? Bueno, y también tiene que ver con niveles de acceso, digo, todos podemos mirar Netflix, eso es un consumo, se paga, no se paga, tiene que ver con gustos y consumos de determinada clase social, todas cuestiones de las plataformas on demand. Es lo mismo Netflix, que Pluto, que HBO, que la plataforma de series web de la UNTREF, digo, en términos de concepto de lo público, de producción audiovisual de lo público. Es lo mismo Netflix antes de que produzca sus propias series, y cuando compraba de afuera, hasta que se convierte también en una productora de series, y entonces entra al mundo del cine, o tiene productos que solo se estrenan en Netflix. Bueno, todas esas cuestiones, cuando uno elige plataformas on demand, tienen que estar como en esa primera parte del trabajo. Cuando uno elige tapas de diario, como en el caso de Delphi, ¿qué cosas tengo que mirar del soporte de la tapa de diario? Bueno, primero esto, las características del papel. ¿Qué tipo de papel? ¿Es el papel prensa? ¿Es el mismo papel que usamos para otros productos? ¿Mm? ¿Qué pasa con el papel prensa también? Ustedes saben que hay todo un litigio, digo, que hay solo una empresa que vende el papel prensa, que eso significa restricciones al resto de los productos gráficos, porque hay empresas que lo pagan más barato y empresas que lo tienen que pagar mucho más caro, y entonces, si no tienen acceso a papel prensa, no pueden sacar un diario. Un diario no puede aparecer en cualquier papel. Porque ¿qué pasa si un diario aparece en otro papel que no sea el papel prensa? Deja de ser un diario. Será otra cosa, pero no es un diario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una de las especificidades del diario es que aparezca en papel prensa. Y el papel prensa habilita ciertos usos y ciertas características, por ejemplo, el uso de determinada paleta de colores. No puedo usar cualquier paleta de colores cuando estoy pensando en papel prensa. No puedo usar el mismo detalle de imagen o la misma calidad de imagen que uno puede encontrar en unas revistas especializadas. Piensen la diferencia, digo, en términos de papel, entre lo que puede ser el diario de todos los días y la Rolling Stone como revista. ¿Sí? O, bueno, no sé, una revista de culto que ustedes compren una vez al mes. ¿Sí? Un poco de eso va el texto de Traversa también. Cuando él hace esa comparación, ¿lo pudieron leer al texto de Traversa? Primera pregunta. ¿Sí, Delphi? ¿Muy complejo, poco complejo? ¿Se entiende? Más o menos, me dice. Más o menos, dice la gente. Germán, te veo un poco perdido. ¿No leíste nada? La primera clase, estamos con... Habilítate el micrófono ahí, contame. Germán. Germán. Y bola. Ah, leí todo, estás bien, perfecto. Acá estoy. Bueno. Manda medio mal el micrófono, por eso no lo habilito. No, está bien, pero leíste todo, perfecto. Y no tenés ninguna decisión todavía sobre qué producto analizar. Seguramente con tapa de diario. Todavía También no elegí qué diario, pero seguramente con va a tapa. ser con tapa de diario. Bueno, perfecto. Fíjense entonces, ¿qué cosas mirar del soporte diario? Más allá de... Ay, perdón. Más allá de
la historia de cada diario. Ay, muy COVID la clase. Más allá, no arranquen directamente con la historia del diario, porque no exactamente es por ahí, sino las características específicas del soporte papel. ¿Sí? ¿Qué tipo de papel se utiliza en papel prensa? Hablemos de formatos. No es lo mismo la práctica que habilita un formato tabloide que un formato sábana, en términos de dispositivo. No es lo mismo, digo, ¿por qué? La pregunta sería como al revés, ¿no? ¿Por qué Barcelona elige ser una revista que sale en papel prensa? O en símil papel prensa. Porque ahí la pregunta es por la diferencia entre los papeles, en todo caso, y cuáles son las prácticas sociales que cada uno de esos papeles habilita. Les decía, el texto de Traversa tiene ese ejemplo cuando habla de la fotografía y de la tarjeta postal. En términos de soporte, estamos hablando de soportes similares, ¿no? La fotografía que yo me tomo cuando voy a las cataratas, o la postal, ay, pará, cualquiera es. Ahí está. No es lo mismo, a ver, en términos de soporte es parecido. La foto que me saco en las cataratas con la foto postal que compro a la salida de las cataratas en el kiosco. Ahora, el vínculo, él hace especial hincapié en esa palabra, el vínculo que cada uno de esos dos productos establece es diferente. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿por qué si tenemos las mejores fotos están en las postales? ¿No? Son fotos cuidadas, son ángulos elegidos, digo, especialmente para que en una misma foto entre el esplendor de las cataratas en este caso, bueno, el esplendor de lo que elijo fotografiar. Y en general las fotos que tomo estando yo no salen, digamos, iguales, no salen tan bien como las postales. Sin embargo, elegimos tomar nuestras propias fotos. Y las postales salen 20 pesos, 30 pesos, 100 pesos. Pero ¿por qué elegimos la foto donde estamos? Porque el vínculo que establecemos con el lugar y con la gente a la que, digamos, ¿por qué? Porque las características del dispositivo foto está la indicialidad que supone el yo estuve ahí. ¿Sí? En términos de Peirce, eso es indicialidad. ¿Para qué está la foto? La foto está para demostrar que yo estuve ahí, no que las cataratas son lindas. ¿Sí? Yo puedo decir, las cataratas son lindas, y además yo estuve ahí. ¿Sí? La experiencia vital es lo que la foto registra, no el paisaje. Es el paisaje de fondo y yo de frente, yo de figura, digo, en términos de figura-fondo, yo de figura central y el paisaje de fondo. Porque lo más importante de la fotografía es demostrar que estuve ahí. Porque ¿qué otra práctica habilita además de sacarla? Digo, mostrarla. No cumple su ciclo la fotografía si no la muestro. La mostraré a mis amigos, la mostraré en sus momentos, la imprimíamos y la poníamos en un álbum de fotos, le dábamos un orden, ¿no? Y entonces de algún modo armábamos el cronograma de viaje, ¿no? Primero fui acá, después fui allá, entonces tenían ese orden las fotos, y ahora las ponemos en las redes sociales. Pero siempre la función de la fotografía, la función social de la fotografía es demostrar que estuve ahí. Que no es la misma función social que la postal. ¿Cuál es la función social de la postal? Va a decir Traversa. Pensando, además, suponiendo que es la misma imagen. Tenemos el mismo soporte, la misma imagen, y sin embargo cambia la función social. Porque la tarjeta postal está para decir, estoy acá y te recuerdo. ¿Sí? Entonces te envío una postal desde el lugar donde estoy. Muchas veces, ¿qué hacemos? Compramos la postal solo para tener mejores fotos del lugar donde estamos, pero no la usamos como postal, porque si ustedes miran del lado de atrás de la postal, tiene un remitente, o sea, la postal está para ser enviada, ¿no? Como una suerte de carta.
Si no la usamos como postal, le estamos dando otro uso, que es la del uso del recuerdo, que no es exactamente el mismo, digamos, que tiene ahí similitud con la fotografía, pero que no es exactamente igual porque yo no estoy ahí. En realidad la postal no la mostramos, no ponemos después una postal en las redes sociales. La postal es más para, me guardo una buena foto que sacó alguien con una buena cámara desde un buen ángulo de las cataratas para acordarme que las cataratas son tan lindas y que una vez estuve ahí. ¿Sí? 3 vínculos distintos con el mismo soporte. De nuevo, lo central del dispositivo, entonces, es el vínculo. ¿Sí? No es lo mismo la televisión abierta o el vínculo que se establece con la televisión abierta, respetando sus horarios y sus grillas, que el vínculo que se establece con las plataformas on demand, que están disponibles como un menú cada vez que yo quiero. No es lo mismo el vínculo que establezco con un formato tabloide que tengo en la mesa, que puedo mirar, digamos, que puedo mirar fácilmente, al que tengo acceso físico, que el formato sábana, que me obliga como a meterme, a zambullirme en el diario. Que me obliga a adaptar mi cuerpo al diario. ¿Sí? O lo miro todo así, o lo tengo que empezar a doblar, y entonces consumo las noticias como dobladas, cortadas en la mitad, y tengo que volver a encontrar dónde está la segunda parte. Bueno, todo lo que los inconvenientes entre comillas, que tiene el formato sábana, que muchos diarios lo fueron dejando de lado, creo que todavía La Nación en algunos días sale con ese formato, y que justamente tiene otras, digamos, ¿qué tiene el formato sábana? Establece un vínculo, o también tiene como cierta función social de ostentación, ¿no? Si leo el formato sábana, leo el diario La Nación, y el diario La Nación tiene un nivel de ostentación. Pertenezco a un grupo social determinado que no solo lee, sino que además comulga con las ideas de La Nación y entiende las retóricas de La Nación, que a veces están como más cerca del academicismo, o de un lenguaje, de una retórica determinada, diferente a la que puede tener Crónica, que tiene un lenguaje más cercano, que tiene un uso del léxico más popular, si quieren llamarlo así. ¿Sí? No es lo mismo la lectura. De hecho, Crónica es más chiquito aún que el tabloide de página, por ejemplo. Crónica es como más librito, más accesible, ¿sí? Más me lo cargo abajo del brazo y me lo llevo a trabajar. Bueno, todas esas cosas que yo puedo hacer con el producto, antes de analizar específicamente lo que dice, entran en el orden del soporte y el dispositivo. A mí me dice que esta conexión se va a cortar en breve. Lo que vamos a hacer es volver a entrar. ¿Sí? Con el mismo número de ID volvemos a entrar. Para que no cortemos así abruptamente la clase. ¿Qué otra cosa dice el texto de Traversa? Que los que no lo leyeron les pido que por favor lo vuelvan a leer. Esto de la materialidad de los signos. Eso es central porque la propuesta metodológica de Verón parte de esta noción de que los signos son materialidades, ¿sí? De que tienen un soporte material. Y entonces, lo que primero es que vamos a ir a mirar es esa dimensión del soporte material de mi signo. ¿Qué implica que son materialidades? Básicamente 2 cosas. Por un lado, que son recortes de la red social de la semiosis infinita. Son recortes de la red de la semiosis infinita. Cuando ustedes lean Verón, van a ver que la propuesta, o como que la idea de signo y de significación que tiene, es que un signo remite a otro signo, que remite a otro signo, que remite a otro signo, y así hasta el infinito. Eso habla de una red de sentido, de significación infinita. Cuando yo selecciono un producto y lo saco de la red para analizarlo, necesito tener esta base material, ¿sí? Entonces, la materialidad de los signos es como el ABC de la posibilidad de que nosotros hagamos este tipo de análisis. Decíamos la semana pasada, y repito, entramos por los productos y reconstruimos los procesos. ¿Sí? Entramos por los productos y reconstruimos los procesos. A veces esos procesos son fáciles de reconstruir a partir del mismo producto, a veces tengo que
hacer cierto esfuerzo para reconstruir zonas de ese proceso que no aparecen tan visibles. Pero en principio, digo, este primer nivel, que parece más abstracto, el del soporte y el dispositivo, tiene que ver con que ustedes hagan este tipo de búsqueda de materiales que nosotros le llamamos, a ver, en realidad son parte de las condiciones de producción, ¿sí? La semana pasada también hablamos de eso, que las condiciones de producción de un producto justamente son otros discursos. Bien, las condiciones de producción del producto que ustedes elijan para analizar son otros discursos. ¿Dónde están esos otros discursos? No son discursos anteriores que pueden estar en el mismo, por ejemplo, las otras series de época, ¿funcionan como otros discursos para lo que quiere elegir Melina? Sí, funcionan, pero no son los únicos discursos que funcionan. Necesito saber cuáles son los otros discursos on demand. ¿Por qué? Porque establecen, ¿se acuerdan? Dijimos